Si usted está viendo este mensaje, si estoy enfrente suyo en este momento, le aseguro que Dios lo está buscando. No es casualidad, no es porque algo raro pasó o el algoritmo movió algo. No piense eso. Dios está detrás de usted, lo está buscando, tiene planes, hay un gran propósito para su vida, tiene un lugar seleccionado en el lugar de más alto honor. Dios quiere que usted sea parte de un grupo selecto. No se pierda esta invitación, usted es la persona indicada. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. No importa cuál sea tu prisión, en Cristo hay libertad. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntrenos en Bogotá los viernes a las 7 p.m. y los domingos a las 10 a.m. en la carrera 22, número 16869, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. Amén. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 4, verso 18. Mientras encuentran Mateo, qué bueno que están conectados las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Si nos ve a través de YouTube, active la campanita para que siempre le aparezcan nuestras notificaciones y no se pierda ninguna de nuestras publicaciones. También recuerde que nos puede escuchar algo más profundo o un estudio más denso a través de Spotify. Si usted está en Medellín, en Miami o en Bogotá y puede acercarse a alguna de nuestras reuniones, haga un esfuerzo. Llegue hasta ese lugar. De seguro Dios tiene algo reservado para usted. Amén. Ahora, tenga la actitud de los que estamos aquí. Tenga la misma actitud, la misma fe. Va a recibir lo mismo. Amén. Siempre me ha sorprendido, me ha llamado la atención cuando Jesús llega a los pescadores en Capernaum y les dice, sígueme. Y la Biblia dice que ellos dejaron todo y lo siguieron. Bueno, por mucho tiempo le atribuí esto a la unción, que Jesús llegó y era tanta la unción que las personas que lo escucharon dijeron sí. Y bueno, obviamente la unción de Jesús estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba obrando sobre él. Pero estudiando encontré algo que me asombró, me pareció hermoso. Quiero que lo notemos. Está en el verso 18 de Mateo 4, mire cómo dice. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y les voy a enseñar cómo pescar personas. Pescador de hombres, dice la Reina Valera. Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, sentados en una barca, junto a su padre. Se llamaba Zebedeo. Estaban reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás las barcas y a su padre, lo siguieron de inmediato. Ahora, quiero que note esto. Si usted está con sus hijos y sus hijos le colaboran en el negocio familiar y está trabajando ahí con ellos y llega un rabino, un maestro, un tal Jesús y les dice, vámonos, y sus hijos dicen, está bien, nos vamos. Si yo fuera Zebedeo, yo digo, hey, ¿vamos a dónde? ¿Vamos a qué? ¿Usted quién es? ¿Cómo es que se van a ir? Por eso pensaba yo que era algo de la unción, que la unción hizo eso, ¿sí? Bueno, la unción de Jesús estaba sobre él. Cuando él invitó a alguien a venir, por lo general le decían que sí, pero no fue siempre. Si usted recuerda, el hombre rico no vino. Si usted recuerda, Nicodemo venía pero a escondidas, venía por ratos. Pero estos muchachos, estos discípulos, lo siguieron de inmediato. No dudaron, fue instantáneo. Y quiero saber un poco de esto. Ahora, en esa ciudad, en Capernaum, donde está Jesús, era un lugar de promoción de discípulos. Esa ciudad tenía una sinagoga que era una de las más famosas de Israel.
En esa sinagoga se enseñaba la Torá a otro nivel. En esa ciudad, esa sinagoga era como el Harvard de la época. Jesús era, se puede decir de alguna manera, como graduado de esa sinagoga. De esa sinagoga Jesús obtuvo su título de maestro. A veces pensamos que a cualquiera le decían maestro, o a cualquier religioso le decían maestro, o a cualquiera que supiera un poquito de Biblia le decían maestro. Pero se ha hallado, investigadores han encontrado, que decirle maestro a alguien no era un evento al azar, era un título que se le daba a alguien que se preparó, que estudió. Y recuerde que aún los enemigos de Jesús le decían maestro. Ahora, si fueran sus enemigos, tal vez de manera despectiva lo llamarían Jesús o el tipo ese. Pero aún sus enemigos, fariseos y maestros de la ley, le decían maestro. En ocasiones venían a probarlo, tratar de dejarlo en vergüenza, tratando de descubrir que no era tan maestro como se decía. ¿Ok? Bueno, en esa ciudad, en Capernaum, los jóvenes, buscando salir de la realidad social que vivían, buscando avanzar, buscando mejorar inclusive en sus finanzas, iban a la sinagoga, estudiaban la palabra, buscando que algún maestro los recibiera como discípulos. Eso hacían los jóvenes. Iban a la sinagoga, buscaban a los maestros, estaban ahí atentos. Había una lucha, una competencia. Entre ellos trataban de ser escogidos. Y eran muchísimos los jóvenes tratando de ser escogidos como discípulos de algún maestro reconocido. Y al que no lo aceptaban, los maestros, los rabinos, hacían pruebas, eran exhaustivas, eran pruebas duras. Tal vez influía el apellido, tal vez influía la posición económica, algo parecido a lo que puede pasar hoy. Entonces muchos de estos jovencitos no eran escogidos por ningún maestro. Ningún maestro los escogía como discípulos. Entonces estos jovencitos no tenían más remedio que pescar, irse a las redes, irse a pescar. Y en esa ciudad, específicamente en Capernaum, habían muchísimos pescadores. Obviamente es una ciudad que está al borde del mar de Galilea, entonces era fácil pescar. Entonces, si tú vivías en un pueblo, en alguna aldea, y te ibas a Capernaum para tratar de ser discípulo de alguien y no lo lograbas, la única salida era pescar. No sé, déjeme hacer una comparación un poco grotesca. Cuando la gente viaja a Los Ángeles para ver si puede trabajar en alguna película y no lo logra, se va de mesero, se va de taxista o se va a hacer ejercicio a la playa. ¿Sí? Cuando no lograban ser escogidos por algún rabino en esta famosa sinagoga de Capernaum, les tocaba irse a pescar. Y había muchísimos pescadores. Ahora tuve la oportunidad de estar en esa sinagoga, en el lugar de esa sinagoga, y era una sinagoga muy grande, muy amplia, muy reconocida. ¿Por qué? Porque la ciudad de Capernaum era una gran ciudad. No era una ciudad pequeña, no era una ciudad menor, era una ciudad notoria. En esa ciudad había un paso, una carretera hecha por los romanos. Entonces estaba el mar de Galilea y estaba la carretera que llegaba hasta Egipto. Entonces era un lugar muy comercial. Esa ciudad era una ciudad famosa y tenía una sinagoga muy famosa. Era como venirse del pueblo a la ciudad a ver si encontraban buena fortuna. Si no encontraban buena fortuna, les tocaba ponerse a pescar. Entonces es notorio que Jesús está hablando con jóvenes pescadores, muchachos pescadores. Ahora pensemos en Jesús. ¿Por qué? Los rabinos hallaban a sus discípulos en un ambiente religioso, en la sinagoga. Pero Jesús no fue hallado por sus discípulos, Él halló a sus discípulos. Lo tradicional era que los jovencitos, los aspirantes
iban a la sinagoga a buscar un rabino que los escogiera. Pero Jesús está yendo a buscar discípulos al lugar donde están los jóvenes que ningún rabino escogió. No habíamos notado eso. Jesús está buscando discípulos, se fue al mar, se fue a la orilla del mar a ver quién está por ahí. Y no es así. Estos discípulos probablemente habían sido desechados en algún momento en su aspiración en la sinagoga. Es muy probable. Y Jesús está yendo allá por ellos. Ahí está pintado Jesús, ¿no? Ahora, pero ¿quién está buscando a estos discípulos? Bueno, usted y yo amamos a Jesús, pensamos que es el gran maestro, ¿cierto? El mejor de los maestros, el rabí más rabí de todos, ¿cierto? Pero piense en ellos. Estos discípulos están decidiéndose por Jesús sin dudarlo, sin pensarlo. Jesús los llama y dejan las redes y se van con él. Y aún el papá de ellos no increpa, no dice nada. Tal vez dice, ok, váyanse con él. ¿Listo? Algunos pensarán, bueno, pues es que Jesús tal vez no era un discípulo, no era un rabino apreciado, tal vez no era un gran rabino. Pero no se deje engañar por eso. Muchas veces nos han enseñado que Jesús era un rabino pobre, que andaba descalzo y que predicaba por ahí en algún monte. ¿Por qué? Porque no podía predicar en las sinagogas. No es cierto. Jesús predicaba en lugares abiertos porque en las sinagogas no cabían las personas que lo escuchaban. Buscaba lugares abiertos, por eso cada vez que predicó en algún lugar, el lugar se atiborraba de gente. Llegaba de incógnito a las ciudades. Le decía a sus discípulos, no digan que llegué, que no se enteren que estamos aquí, o si no, no podremos hacer nada por la multitud. ¿Ok? Aparte de eso, miremos algo un poco natural de Jesús. Jesús era hijo de un tectón, o sea, de una especie de constructor famoso. Su papá, José, era un tectón, un constructor famoso. No era un carpintero. La palabra carpintero es pequeña, la palabra tectón es mayor. El tectón era capaz de construir cualquier cosa. Y Jesús era hijo de un tectón y probablemente mucho tiempo trabajó con él. Y era una labor muy bien pagada. Entonces Jesús tenía un buen papá, ¿sí? Tal vez con algún dinero. Aparte de eso, usted sabe que Jesús tenía una túnica muy hermosa, muy costosa, que aunque estuviera untada de sangre, aunque estuviera tal vez maltratada por alguna golpiza, los soldados romanos no quisieron romperla. Era una gran túnica. Ahora, si hubiera sido una túnica normal, pero que servía, no habría sido necesario echar suertes para ver quién se quedaba con ella. Era una gran túnica. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Ahora, como si fuera poco, el ministerio de Jesús sostenía por lo menos a 80 personas, entre los cuales estaban sus discípulos. Era tan grande su ministerio que tenía tesorero. El tesorero robaba y no se daban cuenta. Bueno, Jesús sí sabía, pero no notaban la escasez. Cuando hay abundancia es fácil robar. Cuando usted tiene 2 panes y se le pierde uno, es fácil notarlo, ¿cierto? Ok, este hombre tomaba de lo que estaba de la bolsa de dinero de Jesús y no se notaba. Ok, recuerde que en una ocasión Jesús envió a 70 hombres. En Lucas 10 está eso. 70 hombres y les dijo, tranquilo, vayan costeándose ustedes mismos. Y él les dio para costearse. Dice que había una organización de mujeres que sostenían su ministerio, mujeres de alto nombre con mucha capacidad económica. Ahora, Jesús pagaba impuestos. Y aquí quiero tomar un detalle, es importante, le da más sentido a lo que les estoy contando. Hay una ocasión en que los sacerdotes envían a su guardia y a sus empleados a cobrarle impuestos a Jesús. Y Jesús manda pagar el impuesto de él y el de Pedro. No manda pagar el impuesto de los 12. Parece ser, algunos investigadores han descubierto que solamente los mayores de determinada edad pagaban impuestos, o los que eran profesionales.
Si usted recuerda, este impuesto solamente lo paga Jesús y Pedro, pero ahí estaban los demás discípulos. Entonces algunos estudiosos han concluido que tal vez los demás discípulos de Jesús eran muy jóvenes, casi que adolescentes, y que solo Jesús y Pedro eran los mayores, porque los demás no pagaron impuestos. Y eso tendría mucho significado, tal vez sería relevante, porque tal vez esos eran jóvenes que estaban tratando de ser discípulos de algún rabino famoso y no lo lograron. Entonces, cuando llega Jesús, el mejor rabino de esa sinagoga, el mejor rabino de Jerusalén, el mejor rabino de Israel, el mejor rabino del planeta, el mejor rabino del universo, y va paseando por una orilla. Me imagino que los discípulos jovencitos se codearon. Miren, miren quién viene ahí, Jesús. ¡Wow! Los rabinos estaban en la sinagoga. Los rabinos no iban a la playa, no iban al muelle. Allá huele mal, allá es pobre, allá hay pescado, eso no huele bien. Pero hay un rabino caminando por ahí buscando discípulos. Wow, nota eso, es bien bonito. Ahora, Jesús hablaba por lo menos 5 idiomas, dicen los expertos. Hablaba el hebreo formal, que era el hebreo de la alta sociedad. Hablaba arameo, que era la lengua vulgar. Con eso le predicaba a las multitudes. Y parece ser que habló con Pilatos en latín, porque muy probablemente Poncio Pilatos le habló en latín. Entonces parece ser que Jesús por lo menos sabía estos 3 idiomas, y algunos dicen que sabía más. Ahora, parece ser que era dueño de una propiedad en Capernaum, que tenía una casa en la ciudad. El Evangelio de Lucas dice que se enteraron que Jesús estaba en casa. Parece ser que era su casa, no era la de Pedro. Pedro también vivía en Capernaum, pero parece ser que era la casa de Jesús. ¿Recuerda la que le rompieron el techo? Entonces se enteraron que Jesús estaba en casa. O sea, Jesús parece ser, obviamente, él vivía en Capernaum, él puso su centro de operaciones en la ciudad más influyente al lado de la costa del mar de Galilea. En la ciudad más influyente. Era muy difícil en Jerusalén. Jerusalén no daba abasto nunca. Entonces Capernaum era un buen lugar. Ahora, si usted recuerda, Jesús habló de Capernaum en Marcos capítulo 2 verso 1. No lo lea, yo voy rápido hasta allá. Dice: entró Jesús en Capernaum otra vez, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ok, parece ser que era su propia casa. Compró una casa en la ciudad más influyente, porque puso su oficina en la ciudad más influyente. ¿Por qué? Porque estaba estudiando en la sinagoga de la ciudad más influyente. Y eso vale dinero, y Jesús tuvo para eso. Amén. Ahora, Capernaum no era un pueblito, era una ciudad importante. Si usted lee Mateo 11, el verso 23, mire lo que Jesús dice de Capernaum. Mateo 11, 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Nota cómo habla Jesús de Capernaum. Era una gran ciudad. Cuando estuve allá, el Señor me permitió estar allá. El arqueólogo que nos estaba dando el recorrido nos comentaba que tenía una gran sinagoga, obviamente, que tenía unos grandes puertos, que tenía grandes edificios, que era muy famosa, pero que no saben por qué de repente quedó deshabitada, quedó destruida. Bueno, nosotros sabemos por qué. Tuvo en su seno al Mesías y no creyeron. Ahora estamos viendo Jesús, acabamos de leerlo en la Biblia. Jesús llama a Pedro, llama a Andrés, llama a Juan y llama a Santiago. Acabamos de leer que los 4 dijeron sí, dejaron sus redes de inmediato y fueron con él. Ok, no hay más información sobre Juan y Santiago. Dice que Juan y Santiago en todos los evangelios dice que dejaron sus redes y lo siguieron. Pero en Lucas, el médico amado da más datos de Pedro.
Recuerde, parece ser que Pedro era el mayor de ellos, tal vez el único casado, o por lo menos él y Jesús los únicos que pagaban impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Es probablemente uno que fue desechado por los demás rabinos mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque lleva varios tiempo ahí. Lleva más tiempo ahí que los demás. Tanto así que armó su negocio, se casó, tiene a su suegra en su casa, tal vez tiene varias barcas a su cargo y le da trabajo a más personas. Hace tanto tiempo que fue rechazado por los rabinos que se quedó ahí, hizo su negocio, hizo su empresa y ya está viejo. Viejo tal vez para que algunos lo tomen como discípulo. Pero Jesús también lo va a llamar a él. En Lucas aparece esta información. Mire Lucas capítulo 5, verso 1. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje. Ok, en el otro evangelio no da esta información. Lucas sí da esta información. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Algunos expertos dicen que las 2 barcas eran de Pedro, que Pedro estaba tal vez formando una flota de barcas para pescar. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro, no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Fueron tantos los peces que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy ¿qué? Pecador. ¿Cierto? Todos hemos leído esto. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo y Pedro, y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús, ¿recuerda que el pero deshace todo? Oye, la comida está bien, pero... Oye, te quedó muy bonito eso, pero Jesús, tenemos aquí al hombre que deshace todo y hace todo nuevo. Amén. Tenemos aquí al hombre que es capaz de deshacer todo y hacer todo nuevo. Amén. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. Desde hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí, o pescador de almas. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Ahora, si es verdad lo que los investigadores han hallado y Pedro ya estaba pasado de tiempo, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, eran jóvenes, estaban listos para ser sus discípulos, pero parece ser que Pedro tenía razones para no seguir a Jesús. ¿Qué razones? Ya tenía un negocio, ya tenía una vida, ya se había casado, tal vez ya tenía hijos y tenía que cuidar más personas, tenía a su suegra en su casa. Él tenía muchas razones para no ir con Jesús. Los jovencitos, los adolescentes, los pequeñitos, ellos pueden estudiar, ellos pueden ir a hacer algo.
los metemos a clases de batería, los metemos a natación, los metemos a que jueguen fútbol, los metemos en la biblioteca, que hagan lo que quieran para que hallen su vida, ¿cierto? Pero los papás no. Yo hay cosas que ya no puedo hacer. Por más que quiera, no puedo hacer. Yo tengo que responder por mi trabajo. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿Alguien entiende eso hasta acá? Ok. Entonces parece ser que Pedro no le diría a Jesús que sí tenía muchas obligaciones. A menos que Jesús le deje una provisión abundante por un buen tiempo para que salga de la pesca y vaya con él. Wow. ¿Está notando eso? Y por eso le dice: tranquilo, no necesitas pescar más. Aquí tienes, con esto pagas 2 años, 3 años, no sé cuánto valía esas 2 barcas llenas de peces. Pero ¿qué podía tener un hombre mayor en su cabeza? No puedo seguir a Jesús, ya estoy viejo. No puedo seguir a Jesús, tengo muchas obligaciones. No puedo seguir a Jesús, tengo mucho trabajo. ¿A qué horas voy a ir allá? ¿Cómo que a ser discípulo de un rabino? Ya no soy un jovencito corriendo todos los días para la iglesia. Yo no puedo, tengo mucho que hacer. Pero Jesús, amén. Pero Jesús tenía otros planes. Amén. Primero que todo, mira lo que hace Jesús. No busca a sus discípulos en donde todos los rabinos buscaban a sus discípulos. ¿Dónde los buscaban? En la sinagoga más famosa de la zona, la sinagoga de Capernaum. ¿A dónde fue Jesús a buscarlos? A donde iban los discípulos que habían sido rechazados, los que no dieron la talla, los que no cumplieron los requisitos. Y va a donde el menos apto, el más mayor. Usted sabe que entre más grandes somos, menos obedecemos. ¿Cuántos saben eso? Bueno, ser un jovencito obediente puede ser sencillo, pero ser una persona con obligaciones, con suegra, con gastos, ir a correr detrás de un rabino, no es tan fácil. Pero Jesús va por él. No sabemos hacía cuánto tal vez Pedro pudo haber sido desechado como discípulo, pero el maestro de maestros, el mejor rabino de todos, el que inspiró la Torá, amén, el que es la palabra, no ha olvidado a Pedro y sacó adelante a Pedro con todos los resabios que pudiera tener, con toda la amargura, el dolor, las cicatrices, las costumbres, con todo lo que Pedro pudiera tener. Sabemos que falló más adelante, sabemos que se equivocó, pero Jesús dijo, te haré pescador de hombres. Señor, pero estoy muy viejo. Te haré pescador de hombres. Pero tengo muchas ocupaciones. Te haré pescador de hombres. Pero he perdido mi tiempo, me rechazaron. Cuando estaba joven nadie me aceptó. Te digo que te haré pescador de hombres. Amén. Ahora, la pregunta entonces no es si tú das la talla o no. La pregunta es si estás dispuesto. Amén. Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto? Mire, primera carta a los Corintios, y con eso termino. Capítulo 1, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. ¿Quién escribe Corintios? Pablo muy seguramente sí pasó el examen con el maestro más famoso de su momento, Gamaliel. No sé si lo recuerda. El apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel en la sinagoga de Jerusalén, la sinagoga del templo. Pablo probablemente era contemporáneo a Pedro. Tal vez eran de la misma edad, por lo menos contemporáneos de alguna forma. Pablo tenía todo inclusive para ser sumo sacerdote.
Era miembro del Sanedrín. Pedro nunca hubiera sido miembro de ningún Sanedrín. Juan y Santiago mucho menos. Pablo estaba ubicado en el lugar perfecto, en el lugar correcto. Pero Pablo fue perseguidor y Jesús fue discípulo. Unos años después, Dios que es bueno, diga conmigo, pero Jesús. Aprenda a decir eso. Aprenda a decirlo, pero Jesús. No sé, le dan una mala noticia, le dicen algo, le dicen que no hay más empleo para ti. Tú dices, bueno, pero Jesús. Estás enfermo, no te queda mucho tiempo de vida. Ok, pero Jesús. Amén. Amén. Te van a demandar, van a quitarte todo lo que tienes. Ok, haga lo que quiera, pero Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe que al final, de últimas, como a un abortivo, Jesús se le apareció a él. ¿Nota eso? Pablo era aceptado por los hombres, pero no apto para Dios. Pedro rechazado por los hombres, pero apto para Dios. Pero Jesús, pero Jesús más adelante equilibra todo. Y Pablo se hace discípulo junto a Pedro. Y mira lo que escribe Pablo, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es como si Pablo dijera: Pedro era más sabio que yo, Pedro era más fuerte que yo. ¿Está entendiendo esto? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que diéramos la talla, es que nos vino a buscar. No es que nos seleccionaran los hombres, es que Él vino a buscar. No es que tuviésemos los títulos, es que nos vino a buscar. Es razonable que Pablo sentía en ocasiones pena de saber tanto. Si usted lee la palabra, si usted escucha, si lee a Pablo, dice que Pablo en ocasiones se sentía mal por no ser como los demás discípulos, y estimaba lo suyo como basura, con tal de ser digno de aquel que lo llamó. Ahora, no estoy haciendo apología a algo. No quiero que parezca que prepararse está mal, o que no prepararse esté bien. No tiene que ver eso. Recuerde, es Jesús. Si Jesús te está buscando, donde estés, puedes estar en la mejor academia o en el borde de un océano pescando. Puedes estar junto a Gamaliel o junto a una red llena de peces. No importa dónde estés, si Jesús te está buscando. Amén. Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Sígueme. Sencillo, es fácil. Mira el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pero Jesús. Amén. ¿Qué está diciéndonos hoy? Sígueme. ¿Qué le está diciendo a los que están conectados? Sígueme. No es si das la talla, ya sabemos que no tiene nada que ver eso. No es si cumples el requisito, no tiene que ver eso.
No es si eres de la familia correcta, no tiene que ver eso. No si es el que estás más abajo, no tiene que ver eso. O el que estás más arriba, no tiene que ver eso. Es que si estás escuchando este evangelio hoy, Él te está diciendo, sígueme. Si hoy estás escuchando este evangelio, Él te está diciendo, sígueme. No es si das la talla, es si aceptas. Es si dices, amén, Señor, yo iré. Ah, bueno, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es tu excusa? El Señor es anti-excusas. Amén. Abraham le dijo, Señor, pero es que yo sin un hijo. Bueno, ahí tienes un hijo. Amén. ¿Cuál es su excusa? Es Jesús el que lo está llamando. No es un rabino pobretón ahí sin cómo arreglar el universo. Es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad pues al Padre para que envíe obreros a su mies. Alguien ora al Padre, Señor, necesito un obrero que alcance a mi familiar. Y Dios dice, sí, aquí tengo unos cuantos, tengo hartos, tengo muchos. Alguien ora por allá, Señor, ¿quién irá por esta persona que no te ha escuchado, que no te conoce? ¿Quién irá por este jovencito rebelde? Y Dios dice, tengo un grupo selecto para eso. Amén. Diga conmigo, yo iré. Yo iré. Envíame a mí. Voy a ir por alguien para que alguien vaya por los míos. Voy a ir por alguien para que alguien vaya por los míos. Ahora no sé si coincidimos en que la mies es mucha. Es mucha la gente que está yendo al infierno. Es mucha la gente que está afuera sin Dios, sin esperanza. Es mucha la gente que usted se encuentra en el transporte público, en su trabajo, en su universidad. Son muchos sus familiares que no han llegado. Son muchos. ¿Cuál es la respuesta? Obreros, o sea, yo. Amén. O sea, yo. Pero soy pecador. Pero Jesús. Estoy viejo. Pero Jesús. Estoy muy joven. Pero Jesús. Estaba con Gamaliel. Pero Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Termina por hoy. Quiero poner ánimo. Dios no lo está llamando a usted porque usted sea el mejor, el más apto o el más capaz. Dios lo está llamando a usted porque Él sabe que usted y Él son mayoría. No importa quién lo haya desechado, quién le haya dicho que no, que usted no es apto, que usted no es capaz. Si está escuchando este evangelio es porque Él lo está buscando. ¿Qué posibilidad tenían ellos de que un rabino usara una barca? ¿Qué posibilidad en ellos tenía Pedro de que después de tantos años un rabino por fin lo escogiera? ¿Qué posibilidad tenían ellos de que el Dios del universo no estuviera en Jerusalén, sino en Capernaum? Amén. Pero Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor del cielo. Qué privilegio tan grande, Dios, escuchar tu evangelio. Qué privilegio, Señor del cielo, que nosotros podamos predicar tu evangelio, traer a alguien a tu evangelio. Salvación eterna has puesto en nuestra boca. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo pues invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Gracias, Señor, te doy porque nuestro evangelio no está atado, fluye y corre con poder. Cada uno, Señor del cielo, de estos que están aquí son obreros. Somos obreros para tu obra. Vamos por alguien y alguien irá por los nuestros. Sembramos
el acto de ser obreros para cosechar obreros a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Si hay alguien conectado que aprendió algo, que entendió algo, que recibió algo, que fue inspirado hoy, por favor hágamelo saber. Dígame, yo voy a ser un obrero. Escriba ahí, yo soy obrero del Señor. Ya sabes, solamente es que diga sí, punto. Él hace el resto. Amén. Y lo más importante, no podemos terminar esto sin que los que nos estén oyendo vengan a Jesús. Tal vez haya alguien aquí que no ha conocido a Jesús, o alguien ahí conectado que no ha conocido a Jesús. Tal vez viene de sentirse incómodo, viene de sentirse nadie. El rabino de rabinos, el jefe de jefes, el Dios de dioses le está hablando hoy. Solamente diga, Señor, te seguiré. Vamos a hacer eso. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo y lo invocare será salvo. Bien sencillo, diga esto conmigo. Señor Jesucristo, acepto hoy lo que hiciste por mí en la cruz. Acepto tu perdón, que tu sangre me limpie. Acepto, Señor, que pongas en mí tu Santo Espíritu. Desde hoy en adelante te sigo, Señor, mi Dios, mi Salvador. Amén. Ahora, si usted hizo esa oración por primera vez, si la hizo de corazón, usted nació de nuevo. Usted ya es discípulo de Jesús, como Pedro, como Juan, como Pablo, como yo, como cualquiera de nosotros. Amén. Solamente déjeme saber si creyó en Jesucristo. Escriba nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o la red social por donde nos ve. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Cerca del 75% de los suicidios son cometidos por hombres. La mayoría de las muertes por violencia tienen como víctimas a hombres. No naciste para ser una estadística. Naciste para ser un hombre fuerte. No hablamos de músculos. Hablamos de carácter, de convicción, de liderazgo, de hombres que permanecen firmes cuando todo alrededor se derrumba. Cuando un hombre cae, rara vez cae solo. Detrás de él también cae una familia, una generación y un propósito. Hombre fuerte, porque los hombres comunes observan, los hombres fuertes responden. Sábado 5 de septiembre, en FAO. Inscripciones hasta el 16 de agosto. Más información en el 316-424-2743. FAO Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAO Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.